Este será el tercer y último vídeo dedicado a la ciencia ficción, y aunque los dos anteriores ya os he dado bastantes referencias de autores y obras, en este me voy a centrar en algunos de los autores más clásicos y en algunas obras para lectores a partir de 14 años que podéis encontrar en las bibliotecas públicas municipales de Málaga. Además de eso, para los lectores adultos, al igual que hiciera en uno de los vídeos de fantasía, os citaré alguna que otra obra de ciencia ficción escrita por autores españoles. Y por último, tocaré un tema relacionado con la ciencia ficción que no quiero dejar pasar. ¿Qué tema? Tendréis que llegar hasta el final para saberlo. Empezamos. Puestos a hablaros de autores, quiero empezar recordándoos que la ciencia ficción no tiene padre, tiene madre, que es Mary Shelley, porque su Frankenstein es considerada la primera obra de ciencia ficción. Algo que me parece particularmente relevante, máxime teniendo como tuvo por madre a Mary Wollstonecraft, que fue una pionera en la defensa de los derechos de la mujer. Esto enlazará con lo que os he dicho que quiero hablar al final. Así que por lo pronto, como recomendaros una primera obra, el Frankenstein de Mary Shelley, o si queréis leer, por ejemplo, alguna otra cosa de Mary Shelley, sus cuentos góticos publicados en Valdemar, que los tenéis en la biblioteca Manuel Alto Laguirre, en el Río de Sostoa. Que os pilla cerca la Manuel Alto Laguirre y lo saquéis en préstamo de allí. Dicho esto, puestos a recomendar a los otros autores, me he decantado por algunos de los que son más clásicos porque es más probable que encontréis obras suyas en las bibliotecas. Y para empezar, pues uno de los pioneros es Julio Verne, un autor que escribió numerosas historias de aventuras, que viajaba a lugares exóticos, que además era un autor que le gustaba estar a la última en lo que era avances tecnológicos y ciencias, etcétera, etcétera, y que anticipó cosas pues como el viaje del hombre a la luna o el submarino, que el submarino no existía cuando lo describió Julio Verne en 20.000 leguas del viaje submarino, ¿no? Julio Verne, un clásico, por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra, es una buena obra del autor, tiene película además de hace relativamente poco también, no la he visto, no sé qué tal será. O, por ejemplo, La isla misteriosa, que de La isla misteriosa se da la casualidad de que recientemente hay un alumno del IES Torres Atalaya que ha hecho una videoreseña en las bibliotecas públicas municipales de Málaga. Una iniciativa que también se desarrolla es una iniciativa que se llama Libros por un tubo, que la coordina Rocío Antón, donde los alumnos hacen de booktubers. Y hay un chaval, Iván Sánchez creo que se llamaba, sí, Iván Sánchez se llama, que su libro favorito es La isla misteriosa y te habla de él en una videoreseña que os voy a dejar el enlace en la descripción para que lo podáis ver. Julio Verne, uno de los autores que os recomiendo. Otro de los pioneros, Herbert George Wells. Herbert George Wells, del que ya os he hablado, por La máquina del tiempo, por ejemplo, o por La guerra de los mundos. Yo es que soy muy partidario de recomendar los clásicos, porque los clásicos no son clásicos por casual y además te lleva a gratas sorpresas. A mí me pasó con El hombre invisible. Este es un libro que lo disfruté muchísimo, es mi favorito de los de Herbert George Wells. Y bueno, Herbert George Wells se hizo lector gracias a una biblioteca. Se partió la pierna con 8 años y el padre empezó a traerle libros de la biblioteca y eso es lo que le hizo lector, ¿no? Que quizá el Herbert George Wells escritor no existiría si no hubiesen existido las bibliotecas. Otro libro de Herbert George Wells recomendable es La isla del Doctor Moreau, para que lo tengáis en cuenta. Pero es que este año estamos de enhorabuena los amantes de la ciencia ficción porque es el centenario del nacimiento de dos de sus grandes autores. Uno de ellos es Isaac Asimov, autor del que ya os hablé por Fundación, que fue un gran divulgador científico, que yo entiendo que tiene un estilo bastante asequible, que es un buen autor para aproximarse a la ciencia ficción porque utiliza mucho los diálogos, no es muy descriptivo y además tiene un puntito como de maestro, un puntito como pedagógico muchas veces. Entonces me parece un buen autor para acercarse a la ciencia ficción. Él desarrolló las 3 leyes de la robótica, de las que habla en un libro de relatos que se llama Yo Robot, del que también han hecho película, protagonizada por Will Smith.
Y en las bibliotecas públicas municipales de Málaga hay un libro de Vicent Vives en la colección Cucaña que se llama Amigos Robots, que yo creo que lo que tendrá son algunos de estos relatos adaptados para vuestra edad. Así que ahí tenéis también una sugerencia. Otro autor que es el centenario de su nacimiento es Ray Bradbury. De Ray Bradbury ya os he hablado por partida doble cuando hablé de Crónicas Marcianas. Yo creo que yo creo que su obra cumbre. Y Fahrenheit 451, que no lo dije en su momento, pero Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el papel. No sé si recordáis que os dije que trataba de una distopía en un futuro en el que los bomberos no saben que apagaban incendios, lo que hacen es quemar libros. Y queman libros porque, digamos que el poder no quiere que pienses y entonces la manera que tienen de que no pienses es quemando los libros, ¿no? La historia empieza cuando el protagonista, que es bombero, se esconde un libro, se lo lleva a casa y empieza a leer. Y eso le lleva a pensar. Y ahí empieza la historia. Un libro muy recomendable. Pues de Ray Bradbury, puestos a recomendaros, me he decantado por sugeriros Zen en el arte de escribir para aquellos que tengáis inquietudes literarias, porque este es un libro de ensayitos de escritura. Bradbury se llama un poco el poeta de la ciencia ficción. De hecho, tiene un libro hay una edición de cátedra con sus poesías pero vamos, él principalmente escribió narrativa, pero es muy lírico y es muy ameno también de leer, por eso me parece otro autor para acercarse no solo a la ciencia ficción, sino al fantástico, porque escribió mucho de terror, también de fantástico e incluso cositas de policíaco. Entonces, Ray Bradbury, el otro autor que os recomiendo. Hay un tercer autor que también es el centenario del nacimiento, que es Frank Herbert. Frank Herbert es el autor, el creador de Dune. Dune, que tuvo versión cinematográfica de David Lynch y que va a tener próximamente, no sé si a finales de este año, de hecho la primera parte, porque van a hacerlo en 2 partes, nueva versión cinematográfica dirigida por Denis Villeneuve. Denis Villeneuve es el director de La Llegada y el director de Blade Runner 2049, 2 peliculones de ciencia ficción de los últimos años. Lo de Dune va a ser un escándalo. No os puedo hablar con propiedad de Dune porque yo no lo he leído, pero no va a pasar de este otoño de que yo me lo lea, porque yo no me veo la película sin leerme el libro. Y además es un libro que le tengo ganas. Es una space opera, pero no es la típica space opera, porque la space opera ya os dije que era estas de aventuras en el espacio con naves espaciales. En este caso es ambientada en un planeta. De hecho, es una ciencia ficción bastante filosófica, es también ecologista. Y de hecho tengo entendido que en cierta forma desarrolla el tema del viaje del héroe del que os hablaba en fantasía, pues lo desarrolla, aunque hay quien dice que Frank Herbert lo que hizo fue un poco tergiversarlo, ¿no? Ya os digo, no os puedo hablar con propiedad porque no me lo he leído, pero me lo voy a leer sí o sí, porque además es que cada vez que paso por la librería me encuentro con la edición última que hicieron a finales del año pasado en tapa dura de Ediciones Benova, que está ilustrada y con traducción nueva, y cada vez que paso por al lado del libro susurra mi nombre. Así que Dune es una buena obra para los adultos, desde luego, que os recomiendo. Y bueno, la autora de la que vengo queriéndoos hablar desde el principio, básicamente, es Úrsula K. Le Guin. Úrsula K. Le Guin, ese es un nombre que quiero que tengáis bien presente. Ya os hablé de ella cuando hablaba de de fantasía, perdón, por Terramar, que os recuerdo que los libros de Terramar por separado los tenéis en el biblio, el primero Un mago de Terramar. Y Úrsula K. Le Guin es una autora, es muy importante. Falleció en enero del 2018 y escribió tanto fantasía como ciencia ficción. Tiene 2 obras de ciencia ficción que son considero que son muy muy importantes y que fueron muy premiadas. Ella era hija de antropólogos, entra dentro de lo que es la ciencia ficción blanda, que está más centrada más en ciencias sociales, y fue pionera en muchas cosas, ¿no? De hecho, por lo pronto fue la
La primera, con La mano izquierda de la oscuridad, que es una de sus obras importantes, ganó los premios Hugo y Nebula. Con Los desposeídos ganó el Hugo, el Nebula y el Locus, que ya os dije que eran los tres premios como con más importantes de la ciencia ficción. Y, y fue la primera autora la primera autora mujer, obviamente, que ganó estos premios, y la primera que lo ganó por partida doble, ¿no? Dice mucho de lo que es su calidad como autora. Y ella decía, se está recuperando, las obras están, digamos que están, que nunca han dejado de estar disponibles, es decir, que no se han descatalogado eso, pero ahora se han recuperado, por ejemplo, recientemente libros de ensayos que ella escribió. Por ejemplo, hay una recopilación de ensayo que se llama Contar es escuchar, publicada por Círculo de Tiza. Y luego también, más recientemente, un libro finito que es Apuntes sobre la escritura, publicado por Alfa de Kai, en la que está en tres partes, lo que es narrativa, poesía y teatro, reflexiona sobre ellos. Una autora muy interesante. Respecto a La mano izquierda de la oscuridad y Los desposeídos, La mano izquierda de la oscuridad, bueno, están las dos ambientadas como en un mismo universo, en distintos planetas, habitados por humanos o humanoides, cada uno con sus características. Por ejemplo, en La mano izquierda de la oscuridad lo que se cuenta, por ejemplo, es una sociedad en un mundo invierno se llama, es un mundo muy frío, donde los humanos de ese planeta son andróginos, y la mayor parte de su tiempo son asexuales, hasta que en un momento dado de cada mes, durante un periodo breve, pues tienen sexualidad, que puede ser hombre o mujer, pero a lo mejor un mes pueden ser hombre y otro mes pueden ser mujer. Y te reflexiona sobre cómo incide eso, entre otras cosas, pues en la sociedad, también cómo incide pues en la sociedad pues el clima en el que vives, y una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, en Los desposeídos, lo que te describe pues es un planeta en el que desarrolla una utopía anarquista, y por lo pronto a la hora de escribir eso pues se quitan los posesivos. Es decir, cuando describe las cosas, cuando escribe, hace un ejercicio y no puede decir mi no sé qué, tú no sé cuánto, es decir, elimina los posesivos, ¿no? Es una autora muy interesante que os cito, quizá no para ahora, pero sí para cuando seáis más mayores, tenerla presente, por favor. Bien, puestos a hablaros, como os he dicho, de obras pues, para mayores de 14 años, que podéis encontrar en las bibliotecas públicas municipales de Málaga de ciencia ficción, pues bueno, empezamos por lo más fácil, es decir, tenéis Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre de Susan Collins, pues bueno, imagino que habréis visto la película, la mayoría de vosotros, con una sociedad, una distopía, en la que hay distritos, y la protagonista pues toma el lugar de su hermana para entrar en lo que son los Juegos del Hambre, que es como un show televisivo, ¿no? Es una obra que se me ocurre que puede ser buena para entrar en la ciencia ficción si no lo habéis probado, y además es una trilogía, es decir, tiene varias partes. Otra, por ejemplo, que también tiene adaptación cinematográfica, es Divergente, que es un futuro en el que hay 5 facciones, que son abnegación, que tiene por valor máximo el altruismo, tiene cordialidad, que tiene por valor máximo la habilidad, erudición, que tiene por valor máximo la inteligencia, osadía, que tiene por valor máximo la valentía, y verdad, que tiene por valor máximo la sinceridad. Y cuando llegas a los 16 años, pues te hacen la prueba para ver a qué facción perteneces, ¿no? La protagonista pues resulta ser una divergente, y no os cuento lo que es, os dejo para que lo leáis. También tiene varias partes, ¿no? Este es de Verónica Roth, si no me falla la memoria. Otro libro que yo disfruté mucho cuando lo leí en su momento, es La ciudad de la oscuridad, de Jean Duprau. Este también tiene película, una película, yo no la he visto, pero una película se llama City of Ember, En busca de la luz, y es de nuevo una distopía, porque está muy de moda la distopía, da mucho juego, máximo cuando hay un bestseller como Los Juegos del Hambre, por ejemplo. Es un futuro en el que la humanidad vive en la oscuridad, vive en cuevas, como muy sumergidos en la tierra y eso, y sin acceso, o sea, sin saber dónde está la luz, la salida,
y viven ahí, pues han montado sus ciudades y su sociedad y eso con un montón de material acumulado para vivir años y años y años. Y cuando empieza la historia, pues empieza cuando ya empiezan a escasear las cosas, es decir, cuando empiezan a escasear las bombillas, cuando empiezan a escasear todo lo que han acumulado para vivir muchos, muchos años pues en la oscuridad, pues empieza a escasear. Y me gustó mucho porque jugaba mucho con los miedos primarios, ¿no? Con pues eso, pues la oscuridad y determinadas cosas. Tengo muy buen recuerdo de ella. Y puestos a citaros otra obra, para que no sea todo distopía, hay una obra que yo la tengo en novela. Pasa es que tengo esta en novela, todavía no la he leído, pero la tenía antes en una edición de SM que es en cuento, porque es una obra que primero se publicó como cuento y luego como novela. Flores para Algernon, de Daniel Keyes, que cuenta la historia de pues un hombre con bajo coeficiente intelectual con el que experimentan, que tiene también un ratón con el que están experimentando, y a medida que va experimentando con él, pues su coeficiente intelectual va subiendo, ¿no? Y es un poco la relación como lo va escribiendo él todo y luego la historia con el ratón, ¿no? Sí que advierto que es una historia triste, pero me parece muy buena historia, por lo menos en su cuento, porque ya os digo que en la novela no lo he leído, tenerlo en cuenta porque considero que es ciencia ficción también muy asequible y también premiada. Se me ocurre también, por ejemplo, yo tengo esta que es de Mass Effect. Mass Effect hay novelizaciones de videojuegos. Y Mass Effect es un videojuego Space Opera, de las mejores Space Opera, por lo menos en su trilogía original, de lo mejor en audiovisual que he visto yo en los últimos años. En el biblio sé que tenéis al menos una novela de Mass Effect del último que han hecho, de Mass Effect Andromeda, por si queréis probarlo. Pero bueno, todos no van a ser autores extranjeros, ¿no? ¿Autores españoles? Sí, pues autores españoles. Yo tengo muy buen recuerdo, por ejemplo, de La Torre y la Isla, de Ana Alonso y Javier Pellegrín. Este es el primero de, de una octología, porque eran 8. Y lo que te cuentan es en un futuro una corporación se invita a una isla cuando descubren que un chaval tiene un tipo de sangre especial con unos anticuerpos muy especiales, un sangre que llaman tipo C, pues lo invitan a él y a otros muchachos que van viendo que todos tienen ese tipo de anticuerpos, ese tipo de sangre. Es una corporación farmacéutica que los lleva a una isla bastante, pues como bastante idílica, bastante paradisíaca, pero luego no todo es como aparenta. Cuando veáis megacorporación y más si es megacorporación farmacéutica en cualquier historia de esta, es que algo huele podrido en Dinamarca, no es trigo limpio, ¿no? Pues a mí me pareció una historia muy amena. Yo creo que la portada no le hace ningún favor y que por eso pasa más desapercibido de lo que debería. Es buena novela. Otra que se me ocurre, pues por ejemplo, Laura Gallego tiene Las hijas de Tara, creo que se llamaba, sí, sí, Las hijas de Tara creo que es, en el que mezcla fantástica ciencia ficción porque es un enfrentamiento entre tecnología y el mundo tecnológico y el mundo natural. Es una novela que han recuperado hace pocos años y la tenéis en eBiblio. Esa también la tenéis disponible en eBiblio. Laura Gallego es que es una garantía. Podéis leerla, que es muy buena autora. Ya os hablé de ella en uno de los vídeos de Fantástico. Y puestos a citaros una tercera obra, se me ocurre El efecto Frankenstein de Elia Barceló, que ha sido premio de B en el 2019, que de ciencia ficción tiene algo, sé que tiene algo, pero es poquito, pero es más bien gótica y también con puntos de investigación y eso. Pero como es un homenaje a Mary Shelley y toca temas interesantes, y además lo he visto en varias de las bibliotecas públicas municipales de Málaga, pues también es una sugerencia que os hago. A Elia Barceló hay que leerla sí o sí, seas adolescente o seas adulto. Entonces, bueno, estos son un poco los autores para vosotros, a partir de 14 años. Luego os he dicho también que hablaría de alguna obra para autores, para lectores adultos, que yo ya he visto, por ejemplo, en las bibliotecas públicas municipales de Málaga, El mapa del tiempo de Félix J. Palma, el primero de su trilogía victoriana,
que tiene viajes en el tiempo, que tiene es un homenaje a Herbert George Wells y que bueno, que fue premio Ateneo. Muy recomendable, lo tenéis en varias, la he visto yo además en varias de las bibliotecas. Otro autor de ciencia ficción, otra obra de ciencia ficción que yo creo que para aproximarse a la ciencia ficción asequible y además una escritora que escribe muy bien, son la serie de Bruna Husky de Rosa Montero. El primero, Lágrimas en la lluvia, en claro homenaje a Blade Runner, porque además la estética de la serie de Bruna Husky es muy de Blade Runner, además por los temas que toca y todo eso. Es una buena forma de acercarse a la ciencia ficción. Y bueno, por ejemplo, aunque no esté en las bibliotecas, a mí un libro que me pareció muy interesante cuando lo leí es este de Jaulas de aire de Arantxa Rochet, porque son unos pocos relatos distópicos, son distopías, y la impresión que me quedó es que es como también eso, pues una ciencia ficción muy asequible. Para alguien que quiera iniciarse, probarla, quiera ver relatos distópicos, eso, me pareció un libro muy muy bueno. De hecho, os voy a dejar el enlace a uno de los relatos para que lo leáis. Una cosa que no hice en el vídeo de fantasía y que me sabe mal no haberlo hecho y que sí voy a hacer en este es citar alguna obra de algún autor latinoamericano, porque creo yo que lo suyo también sería citar obras de autores latinoamericanos. Y en este caso sí lo voy a hacer y os voy a hablar de Los cuerpos del verano, de Martín Felipe Castañé. Una obra de un autor argentino en la que es un futuro en el que cuando mueres, lo que es tu conciencia, lo que tú eres, pues se sube como a la red y tú puedes permanecer en la red el tiempo que quieras y luego te pueden descargar a un cuerpo, pues pasados pues 50 años, pues te puedes descargar a un cuerpo. En este caso el protagonista lo descargan, bueno, siempre dependiendo de los medios de la familia, eso, pues en mejor o peor cuerpo. En este caso lo descargan un cuerpo de una mujer que nadie quiere, que además tiene asociado a la máquina para poder tener la descarga, pues es anticuada y es todo un engorro. Y bueno, y te permite reflexionar, es un libro muy finito, pero muy interesante, que además tiene algún premio. Que me parece muy interesante y también muy, muy asequible. Y luego también, por ejemplo, reciente, de un autor también bastante novel, en el sentido de que no ha publicado mucho, de hecho no sé si es la primera novela que publica, está, por ejemplo, Proyecto Marte, que la publica Cazador, la de Arantxa Rochet la publica Torremozas, que es una editorial que tiene bastantes años y que no es una editorial de ciencia ficción, es decir, no sé si Torremozas tiene 30 años, o sea que no es tampoco, no es habitual que publique, por ejemplo, ciencia ficción, una editorial generalista que lleva tanto tiempo. Y el de Los cuerpos del verano creo que lo publica Sigilo. El Proyecto Marte lo que te cuenta es una serie de historias sobre la terraformación de Marte y a lo largo de muchísimos años, ¿no? Es un poco la técnica, hay una técnica que se llama el FISAP que se utiliza mucho en ciencia ficción, que consiste pues en reunir en un libro pues una serie de relatos que están interrelacionados sobre un tema, ¿no? No digo que sea un fix-up, porque yo creo que el autor directamente lo escribió en un libro, pero es un poco como esa técnica, ¿no? De forma que te va dando saltos temporales para contarte cosas. Y te describe, pues eso, pues temas sobre la terraformación de Marte, sobre la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? La evolución, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto, por ejemplo, como algunas sugerencias. Y llegamos a la parte pues del tema final del que os quería hablar. Como os he dicho, la madre de la ciencia ficción es Mary Shelley con su Frankenstein, y la madre de Mary Shelley era Mary Wollstonecraft, que fue una pionera en la defensa de los derechos de la mujer. Y es que yo creo que la ciencia ficción está a la vanguardia en lo que son temas de feminismo, ¿no? Digo que otros géneros no estén también a la vanguardia, pero la ciencia ficción desde luego lo está. Y en los últimos años se está reivindicando mucho la figura de las escritoras y de la mujer y todo eso en editoriales dedicadas al fantástico y a la ciencia ficción en particular. Se está publicando mucho, se están recuperando muchas autoras, se está publicando muchos textos a ese respecto, relacionados a ese respecto,
Y os voy a citar algunos ejemplos para que lo tengáis, porque además me parece loable además en el sentido de que lo hacen, muchas de ellas son microeditoriales que llevan poco tiempo. Cuando digo poco tiempo, a lo mejor no llevan ni 2 años, y los libros que os voy a citar, ninguno de ellos supera los 2 años. Hay uno, me parece que cumple 2 años ahora en mayo. Por ejemplo, hay una editorial que se llama Consoni, que por ejemplo os hablé de Parentesco de Octavia de Butler, una autora que es piedra angular del afrofuturismo, que lo publicó Capitán Swing. Pues va a publicar un libro de relatos de Octavia de Butler, Hijas de Sangre y otros relatos, creo que se llamaba. Y bueno, es una figura, la Octavia Butler es una autora que está recuperándose ahora mismo. Pero esa misma editorial, por ejemplo, tiene Mujeres al borde del tiempo, que es una historia de una muchacha a la que encierran en un sanatorio mental, pero que ella tiene la posibilidad de ver el futuro, pero ve dos futuros: uno en el que hay más equidad social y otro en el que está todo todo mucho más distópico, que es una obra que se publicó, creo recordar que en el 79, y que no había sido publicada en España, que es una obra feminista, que es una obra importante dentro de lo que es la ciencia ficción feminista, y la están recuperando ahora. Pero no nos quedamos ahí. Por ejemplo, dos editoriales, una que se llama Barrett y otra que se llama Dos Bigotes, han publicado un libro de Johanna Rus, Cómo acabar con la escritura de las mujeres, en la que, entre otras cosas, te explica pues los mecanismos que de alguna forma han eclipsado o han ocultado, digamos, que la labor de mujeres escritoras, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Johanna Rus es también una autora de ciencia ficción importante. Más cosas. Bueno, no solo de ciencia ficción. Yo tengo aquí Insólitas, que es una antología de narradoras de lo fantástico, de ciencia ficción, terror y fantasía, de Latinoamérica y España. No se había hecho hasta ahora una antología de autoras de Latinoamérica y España. Y bueno, por deciros algunos nombres, que son, por ejemplo, Cecilia Udave, Patricia Esteban Aslés, Mariana Enríquez, que es la ganadora del Herralde, Cristina Fernández Cubas, Ana María Súa, tenemos a Pilar Pedgaza, Daina Chaviano, Elia Barceló. Yo es que no sé por qué no Cristina Pelirossi, yo es que no sé, la propia Laura Gallego también está aquí. Yo es que no sé por qué no se habla, por ejemplo, más de este libro publicado por Páginas de Espuma. Es una edición coordinada por Teresa López Pellisa y Ricardo Ruiz Garzón. Por cierto, de Teresa López Pellisa tiene también, acabo de caer, una historia de la ciencia ficción en la cultura española, publicada por Iberoamericana Verbuer, que abarca desde el 1900 hasta casi nuestros días, que te toca la ciencia ficción española, pero en todos los ámbitos, también el teatro, es decir, no solo la literatura. Un libro súper interesante. Y bueno, la propia Teresa López Pellisa también coordina con Remedios Zafra un libro sobre ciberfeminismo, textos de ciberfeminismo, que los publica una editorial que se llama Olobionte, que es también reciente. Creo que no tiene 2 años la editorial. Errata Naturae ha publicado un libro que se llama Supernovas, que es como una historia feminista de la ciencia ficción, una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual. Se están tocando muchísimos temas relacionados con la ciencia ficción y con el feminismo. Quiero decir con esto que la ciencia ficción está a la vanguardia del feminismo, y hay muchas editoriales que están haciendo un esfuerzo para, digamos que para reivindicar la figura de la mujer y de las autoras que han escrito pues ciencia ficción e incluso otros temas, ¿no? Para que lo tengáis en cuenta. No quería dejar terminar de hablar de ciencia ficción sin que lo supierais. Una última observación. Hay una guía de la ciencia ficción escrita por Miquel Barceló, que está publicada por Ediciones B. Si queréis buscar una obra de referencia, pues ahí tenéis ahí os van a hablar, en ese libro os van a hablar de varios de los autores más importantes, y bueno, es una muy buena obra de referencia, que tuvo una edición actualizada, a mi gusto poco actualizada, porque la anterior era de muchos años antes, pero creo que la actualizó poco, pero tiene una edición actualizada de hace relativamente poco, ¿no? Publicada por Ediciones Benova.
Y con esto terminamos hablar de ciencia ficción. Se van a quedar muchas cosas en el tintero y no puedo, y me gustaría extenderme más, pero tenemos que pasar a otros temas. El próximo va a ser los cómics. Empezaremos hablando de sus orígenes y de las tiras cómicas. Y bueno, espero que hayáis disfrutado. Si tenéis alguna duda o queréis alguna cuestión sobre la que queráis puntualizarme algo o queráis que hable alguna cosita en el último vídeo que como me gusta recordaros va a estar dedicado pues a consultas, entre otras cosas a consultas que me queráis hacer, pues me lo dejáis en los comentarios y yo procuraré contestaros. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.